Buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Si alguien no puede ver mi pantalla o no me escucha bien, por favor me lo hace saber. Vamos a continuar de donde nos hemos quedado el día de ayer. Nos hemos quedado justo aquí, ¿no? Estábamos empezando a hacer lo que son diagramas de tiempos para lo que son flip-flops. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio, no este, ya hemos hecho el día de ayer este. Vamos a hacer otro totalmente distinto. En este caso, si vemos, nos dice lo mismo, realizar el diagrama de tiempos para la salida Q y ahora adicionalmente también me está pidiendo para la salida Q negada. Mismos pasos a seguir. Primero hay que identificar el tipo de flip-flop que estamos teniendo en nuestro ejercicio. En este caso sería un JK. Segundo paso, ver el tipo de clock que tiene dicho flip-flop. Si vemos este flip-flop, no tiene burbujita el clock, lo que implica que va a ser flanco de subida. Ya hemos determinado, entonces deberíamos de marcar en todos los pulsos de clock que me han proporcionado estos flancos de subida. Y lo vamos a hacer así. Posteriormente, les he dicho, hasta que no tengamos en la memoria o en la cabeza lo único que deberíamos hacer es determinar el estado lógico con el que está trabajando o está empezando, perdón, nuestro flip-flop. En Q tenemos lo que va a ser que está empezando en el JK0 y en Q negado obviamente va a ser lo contrario y está empezando en U. Ahora aquí viene la confusión o muchas veces donde se complica, siendo esto no muy complicado o en realidad no es nada difícil. ¿Qué quiere esto? Lo primero que hacen, hay muchos casos que empiezan a agarrar, ¿no? Entonces dicen, 0, 1, aquí me sale 0, pero como es negado lo voy a poner 1. Obviamente es posible, ¿no? Se puede hacer de esta manera. Recomendable no lo es, debido a que podríamos tener distintos errores al momento de ir invirtiendo, principalmente cuando es Q se mantiene y cuando es Q negado. La recomendación va en este sentido. Nosotros primero realizaríamos de la forma que hemos aprendido el día de ayer, determinaríamos lo que es la señal Q y posterior a eso, después de que hemos determinado lo que es la señal de Q, podríamos determinar lo que es la señal de Q negado. ¿Cómo? A partir de la misma señal que tenemos acá. Donde yo vea un 0, voy a ponerlo lo que es un 1 y donde yo vea un 1, pondré lo que es 0, ¿no? Entonces, vamos a hacer, perdón, esto cosa de que se comprenda. Si hay algún detalle que mientras estoy realizando el ejercicio no se entiende, por favor no tengan miedo y me paran para que yo lo aclare. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar por Q. Está empezando en 0 y este 0 se va a mantener ¿hasta dónde? Hasta el primer flanco de subida que encuentre. Llegamos al primer flanco de subida y preguntamos en ese instante qué tendríamos. Siempre, pero con la premisa de que es no el mismo instante, sino que es un pequeño instante antes, que aquí sería 1 y aquí corresponde a ser 0. Ahora vemos, tengo J en 1, K en 0, que corresponde a esto. Mi salida es 1. Entonces, esto que estaba en 0 va a pasar a ser 1. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de subida. Llegamos al siguiente flanco de subida y preguntamos nuevamente un pequeño instante antes. Aquí tendría lo que es 0 y aquí tendría lo que es 1. J en 0, K en 1, J en 0, K en 1, mi salida es 0. Y esto que estaba en 1 va a pasar a ser 0. Entonces ahorramos y dibujamos esto. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de subida. Llegamos al siguiente flanco de subida y nuevamente preguntamos un pequeño instante antes. Aquí tendría 0 y aquí tendría lo que es 1. J en 0, K en 1, J en 0, K en 1, mi salida es 0. Y esto que está en 0 se mantiene entonces en 0. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de subida. Llegamos al siguiente flanco de subida y misma hermenéutica. Preguntamos un pequeño instante antes de tiempo. Entonces aquí tendría lo que es el 1
y aquí también tendría un 1. J en 1, K en 1, Q se complementa. ¿Qué quiere decir? Que el estado con el que está ahorita Q va a pasar a ser lo contrario. Para nuestro caso está en 0, entonces va a pasar a ser 1. Perdón, esto lo vamos a borrar un poquito. Va a pasar entonces esto a ser 1. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de subida. Entonces ya tengo lo que es mi señal hasta este flanco. Nuevamente empezamos a preguntar un pequeño instante antes de tiempo. Aquí tendría un 1 y aquí también sigo teniendo 1. J en 1, K en 1, sabemos que es Q se complementa. Ahora, Q está en 1. Lo contrario va a ser 0, entonces esto pasa a ser 0. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de subida. Llegamos al siguiente flanco de subida y nuevamente preguntamos qué tenemos. Aquí tengo un 1 y aquí también tengo un 1. J en 1, K en 1, Q se complementa. Esto que está en 0 pasa a ser 1. ¿Hasta dónde? Hasta encontrar otro flanco de subida. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta. ¿Nada? ¿Todo claro? Bueno, ya hemos hecho la mitad del ejercicio, más de la mitad del ejercicio. Lo que viene a posterior es muchísimo más fácil. Repito, cuando me piden dibujar la salida Q negado, primero dibujo lo que hemos hecho ahorita, ¿no? Dibujar esto, la salida Q normal. Y después de eso, yo lo único que voy a hacer es basarme en esta señal y voy a ir invirtiendo. Donde vea un 0 le pondré un 1 y donde veo un 1 le pondré un 0. ¿No? ¿Por qué? Porque es negado. Entonces, esta señal Q negada va a tener esta forma. Y esa sería mi señal negada. ¿No? Repito, es sumamente sencillito, no demora más de un par de segundos dibujar la Q negada de un flip-flop a partir de lo que sería el Q normal. Preguntas, tal vez, chicos, dudas o algo que no esté quedando muy claro. Todo claro, Inge. Perfecto. Les doy un par de minutitos, un minutito, para que terminen de copiar los que están copiando. Inge, una pregunta. Sí, sí, dime. Por ningún motivo va a cambiar, ¿no? El negado, o sea, siempre va a ser el inverso de la primera Cor- señal que hemos hallado. Correcto, siempre es lo inverso, siempre, siempre. Nunca cambia. Si yo tengo un 1 a la salida en Q normal, pasará a ser 0 el negado, ¿no? O al revés. Si es un 0, pasará a ser 1. Ah, ya está bien, Inge. A ver, para que vayan practicando mientras van copiando los compañeros. Ese es el ejercicio. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora que tenga burbujita lo que es mi clock. A ver, traten de resolverlo. Mismo, todo es idéntico, ¿no? Lo único que cambiamos es el flip-flop. Mismo diagrama de tiempos. Intenten hacerlo, yo lo voy a resolver y a ver, vamos a ir viendo las dificultades que se pueden ir presentando a lo largo de lo que es el ejercicio.
¿Puedo borrarlo? O vamos a mantenerlo, solo lo voy a borrar esta parte de aquí, para que no exista confusiones. Y veamos cómo va a diferir lo que es la salida Q, si yo solo cambio lo que es la burbujita, ¿no? En este caso el flanco. Voy a poner lo que es el inciso B. Y lo mismo, está empezando en 0. Vamos a hacerlo un poquito más mejor esto. Si no, vamos a hacerlo un ratito. Esto lo vamos a hacer. Y mejor. Si no se puede ver, me avisan por favor, o si está muy chiquitito, para tratar de hacerlo lo más grande posible. Entonces, esta va a ser mi salida Q. El inciso del inciso B, ¿no? Este va a ser mi inciso B. Y vamos a ir viendo que esto está empezando también en 0. Ya, para este caso el inciso B, obviamente ya sabemos que es un flip-flop JK. Esto ya está más que claro. Lo que tendríamos que ir viendo es el tipo de flanco. Ya no sería un flanco de subida, ¿no? Como estamos viendo acá, sino que sería un flanco de bajada. Este flanco de bajada debe de marcarse en lo que van a ser nuestros pulsos de clock. Y así lo voy a hacer. Entonces, en este caso, aquí tendría lo que es mi flanco de bajada. Aquí también tengo lo que es mi flanco de bajada. De igual manera acá. Y así en todos los flancos que yo tenga presente dentro de lo que es mi clock. Listo, ¿no? Ya están demarcados lo que serían mis flancos de bajada. Ahora vamos a ir resolviendo nuestro circuito. Está empezando en 0. Va a seguir siendo 0 ¿hasta dónde? Hasta encontrar lo que va a ser nuestro flanco de bajada. Llegamos al flanco de bajada y preguntamos un pequeño instante antes de tiempo qué es lo que tenemos. En este caso, aquí tendría lo que es 0 y aquí tengo lo que es 1. J en 0, K en 1, vemos que me sale 0. Entonces, la salida Q está en 0 y va a seguir siendo 0 ¿hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de bajada. Llegamos al siguiente flanco de bajada y nuevamente hacemos el mismo ejercicio. Vemos que tenemos en J, siempre un pequeño instante antes de tiempo. Y aquí yo tengo J en 0, K en 0 y me dice Q se mantiene. ¿Qué es lo que va a pasar? Se mantiene con el valor que tenga Q, que está viniendo 0, entonces se mantiene esto en 0. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de bajada. Llegamos al siguiente flanco de bajada y nuevamente preguntamos qué tenemos un pequeño instante antes de tiempo. Entonces vendríamos a ver acá, yo tengo un 0 y aquí tendré lo que es un 1. J en 0, K en 1, mi salida es 0, entonces sigue siendo 0. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de bajada. Llegamos al siguiente flanco de bajada y nuevamente preguntamos que tendríamos un pequeño instante antes de tiempo. Aquí tendría lo que es un 1 y aquí tendría también un 1. J en 1, K en 1, Q se complementa. ¿Qué quiere decir? Que esto que estaba en 0 va a pasar ahora a ser 1. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de bajada. Llegamos al siguiente flanco de bajada y nuevamente preguntamos qué tendríamos. Aquí tendría lo que es un 1 y aquí tendría también un 1. J en 1, K en 1, Q se complementa. Entonces, esto que está en 1 va a pasar a ser 0. ¿Hasta dónde? Hasta encontrar otro flanco de
bajada. Y si vemos, pero ya no hay presente en nuestro clock como tal. Ahora, si me dicen dibujar Q negado, lo voy a hacer con el mismo color que hemos hecho delante de acá. Básicamente, lo único que tendría que hacer es donde vea un 0, pondré un 1, y donde vea un 1, pondré un 0, ¿no? Y mi Q negado pasaría a ser esto, ¿no? Ahorita vamos a poner su negación. Ahora, si comparamos la respuesta, perdón. Si comparamos lo que va a ser la respuesta, guay. Ahora sí. Ay, perdón. Perdón. Es porque estamos sobre uno. Ahora sí. En este caso, si comparamos esta solución con esta de aquí arriba, sí, es totalmente distinta. ¿Y qué es lo que ha pasado? No es que he hecho un gran cambio en el circuito. Lo único que he hecho es cambiar el flanco. De flanco de subida lo hemos puesto a flanco de bajada. Y claramente es un cambio muy considerable, ¿no? No sé si tal vez tienen alguna pregunta, consulta. ¿Nada? ¿Todo claro? Si se dan cuenta es bien sencillito, ¿no? No es nada complicado. Lo que les dije el día de ayer, lo vuelvo a repetir, debemos comprender estos circuitos que son bien básicos, son sumamente fáciles de resolver, para que cuando estemos ya viendo un circuito con más componentes, con más flip-flops, con puertas, no tengamos ningún problema, porque básicamente es aplicar esto que estamos viendo solo de un flip-flop, aplicarlo cuando tenemos varios. Pero vamos a hacer ya varios ejercicios de ese tipo un poquito más adelante. A ver, les doy un tiempito para los que están copiando, que puedan copiar. Y luego pasamos a hacer otro. Ya a ver, pasaremos a hacer otro entonces. Vamos a hacer otro ahora. Tenemos el siguiente ejemplo. Visualizar el diagrama de tiempos para la salida Q. En este caso ya no nos pide Q negado del siguiente flip-flop. Y en el inciso A tenemos un flip-flop y en el inciso B otro totalmente distinto. A ver, traten de resolver lo que es el inciso A y B. Yo lo voy a resolver de todas maneras.
Ya, ahora vamos a resolver conmigo. Vamos a hacer primero el inciso A. Lo mismo que hemos hecho en los anteriores ejercicios. Primero identificar el tipo de flip-flop. En los dos casos es el mismo, no es JK. Segundo paso, el inciso A no tiene burbujita, lo que significa que es flanco de subida. Entonces vamos a agarrar, para el inciso A, vamos a demarcar todos los flancos de subida. Entonces ya tenemos demarcado. Siguiente paso, obviamente hasta que nos acordemos de memoria la tabla de verdad, lo anotamos. Ya tenemos esto. Vemos con qué condición inicial está empezando lo que es Q. Inicialmente está empezando en 0. Entonces vamos a ir resolviendo lo que sería mi diagrama de tiempos. Este 0 va a continuar ¿hasta dónde? Hasta el primer flanco de subida. Llegamos al primer flanco de subida y preguntamos siempre un pequeño instante antes de tiempo, que en este caso sería un 1 acá y otro 1 acá. J en 1, K en 1, Q se complementa. Entonces esto que está en 0 va a pasar a ser 1. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de subida. Llegamos al siguiente flanco de subida y nuevamente preguntaríamos qué es lo que tenemos. En este caso, aquí tengo lo que es un 0 y aquí tendría lo que es otro 0. J en 0, K en 0, Q se mantiene. Entonces, la salida Q se mantiene en el valor que está. Para nosotros ahorita está en 1, entonces se mantiene en 1. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de subida. Llegamos al siguiente flanco de subida y nuevamente preguntamos qué tendríamos. Aquí yo tengo un 0 y aquí tendría un 1. J en 0, K en 1, mi salida es 0. Entonces esto pasa a ser 0. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de subida. Llegamos al siguiente flanco de subida y nuevamente preguntamos qué tendríamos. Aquí tengo un 1 y aquí tengo un 0. J en 1, K en 0, mi salida es 1. Esto que estaba en 0 pasará a ser 1. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de subida. Nuevamente preguntamos qué tendríamos. Aquí tengo un 1 y aquí sigo teniendo un 0. J en 1, K en 0, sabemos que es 1, entonces esto va a seguir siendo 1 ¿hasta dónde? Hasta encontrar otro flanco de subida. Bueno, y así de fácil hemos resuelto lo que es el inciso A. Vamos a hacer ahora nuestro inciso B. El inciso B es mismo flip-flop, pero cambia el flanco. Ya no sería un flanco de subida, sino que va a ser ahora un flanco de bajada. Entonces vamos a demarcar todos esos flancos para ir preguntando qué tenemos en ese instante. Entonces vamos a eso. Vamos a hacerlo con rojo. Estamos empezando de igual manera en 0, no cambia, ¿no? 0. Este 0 se va a mantener ¿hasta dónde? Hasta el primer flanco de bajada que encontremos, que sería en este punto. Y preguntamos qué tenemos en ese caso. Aquí yo tengo J en 1, K en 1. J en 1, K en 1, Q se complementa. Esto que estaba en 0 va a pasar ahora a ser 1. ¿Hasta dónde? Perdón, vamos a hacer un poquito mejor esto. Muy chueco. Va a ser entonces un 1. ¿Hasta dónde? Hasta encontrar otro flanco de subida. Perdón. Hasta aquí estamos. Listo. Hasta el otro flanco de bajada, pero no es de subida, ¿no? Llegamos al otro flanco de bajada y nuevamente preguntamos qué tendríamos. Aquí tengo un 0 y aquí tendría un 0 también. J en 0, K en 0, Q se mantiene. Entonces vamos a seguir con lo que es 1 lógico. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de bajada. Llegamos al siguiente flanco de bajada y nuevamente preguntamos un pequeño instante antes de tiempo. Aquí tendría lo que es un 0 y aquí tendría lo que es un 1. J en 0, K en 1, J en 0, K en 1, mi salida es 0. Entonces esto pasa a ser 0. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de bajada. Llegamos al siguiente flanco de bajada y nuevamente preguntamos qué tendríamos. Aquí tengo un 1 y aquí tendría lo que es un 0. J en 1, K en 0, mi salida es 1. Y esto va a pasar entonces a ser 1. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de bajada que encuentre. Y esta sería la respuesta para mi inciso B.
Si comparamos el inciso A con el inciso B, claramente hay una diferencia, pero en este no es tan significativa, ¿no? Está como desfasada la señal, ¿no? No sé si hay alguna pregunta tal vez sobre esto, chicos. ¿Nada? A ver, para los que están copiando, les doy un minutito para que terminen de copiar y lo pasamos a hacer otro. Inge, una pregunta. Sí, dime. Las señales que empezamos a dibujar siempre empiezan de cero, ¿no? Hasta que nos toque la primera señal de subida o de bajada. En los ejercicios que hemos hecho actualmente, hemos empezado en 0, pero puede ser que empiece en 1, no necesariamente siempre empiece en 0. ¿En qué caso se empezaría de uno, Inge? El ejercicio te va a dar, por ejemplo, esto yo puedo decir, a ver, vamos a hacer una variación. Vamos a hacerlo. ¿Ya han copiado el de arriba? Sí, me imagino que sí, ¿no? Este de acá, tal vez, es que ya estábamos tiempo. Esto vamos a hacer que empiece en 1. ¿En qué momento va a empezar en 1? El que ha hecho o el que te da en el ejercicio con este estado, ¿no? Dice, yo quiero que empiece en 1. Y tienes que empezar a desarrollar el diagrama de tiempos a partir de su condición inicial, que sería 1. Ya, a ver, vamos a hacer la diferencia, o vamos a ver la diferencia, perdón, sobre lo que sería realizar el diagrama de tiempos con un estado 1 al inicio. Misma hermenéutica, aquí va a ser muy, muy facilito, muy, muy rapidito, porque ya tenemos demarcados en los flancos de subida, que sería el inciso A. Esto es el inciso A, ¿no? Entonces, los flancos de subida ya están demarcados y adicionalmente de esto, ya tenemos identificados los estados lógicos que tenemos en la entrada. Entonces, vamos a hacer mucho más rápido. Aquí tenemos 1, 1, que sería Q se complementa. Entonces, eso que está en 1 va a pasar a ser 0. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de subida. Llegamos al siguiente flanco de subida, 0, 0. Q se mantiene, entonces seguimos en 0. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de subida. Llegamos al siguiente flanco de subida, que es 0, 1. Mi salida es 0, entonces va a ser 0 ¿hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de subida. Llegamos al siguiente flanco de subida y aquí tengo 1, 0. Mi salida será 1. Entonces esto pasa a ser 1 ¿hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de subida. Ahora aquí tengo también 1, 0. J en 1, K en 0, entonces sigue siendo 1. ¿Hasta dónde? Hasta encontrar otro flanco de subida. Y bueno, esta sería la respuesta en el caso de que mi condición inicial sea 1. Y aquí también vemos que difiere completamente de lo que es la solución anterior, ¿no? Entonces, Inge, nosotros definimos si empieza en uno o en cero. Correcto, eso te dice en el ejercicio, ¿no? Te da ya la condición inicial, ¿no? Te dice, puede venir con una rayita en la parte inferior, si tenemos aquí lo que es Q, que significa que está en 0, o puede venir la salida Q con una rayita arriba y eso significa que está empezando en 1. Te dan esa condición, te dan tienes que empezar con esta condición. O en algún otro caso que vamos a ver más adelante, esto corresponde a un número, pero vamos a ver más adelante, no les voy a complicar todavía, no se va a entender ahorita, se van a hacer un poquito de algunas confusiones, pero siempre te dan, siempre te dan. ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿Puedo pasar? Sí. Ya. Ya, en este caso tenemos un diagrama de tiempos, pero tenemos un flip-flop que es JK, que tiene un flanco de bajada, ¿no? Por la burbujita. Entonces vamos a ahorrar flanco de bajada, demarcamos nuestros flancos de bajada y vamos a anotar nuestra tablita de verdad. Lo voy a hacer esto rapidito para que pasemos a ver, hay otros dos participantes que se agregan siempre en los flip-flops y ahorita vamos a hablar de esto. Entonces vamos a agarrar y vamos a ver que estamos empezando en 0. Vamos a hacer, para variar un poquito, vamos a hacer esto un ratito. Vamos a empezarlo en 1, ¿ya? Así vemos distintos. Justo ha coincidido que todos los ejercicios estaban empezando en 0, pero vamos a ver que empiece en 1.
¿Ya? Entonces vamos a agarrar y esta mi señal estaría empezando en 1 y aquí estaría empezando en 0. ¿Ya? Está empezando en 0. Listo. A ver, lo primero que vamos a hacer es dibujar siempre Q. Y después de dibujar Q, vamos a dibujar lo que va a ser Q negado. Entonces, este 1 va a seguir siendo 1 ¿hasta dónde? Hasta encontrar lo que va a ser nuestro primer flanco de bajada. Llegamos al primer flanco de bajada y siempre preguntamos un pequeño instante antes de tiempo. Aquí tendría lo que es 0 y aquí tendría lo que es 1. J en 0, K en 1, mi salida es 0. Entonces, esto que estaba en 1 va a pasar a ser 0. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de bajada. Llegamos al siguiente flanco de bajada y nuevamente preguntamos qué es lo que tendríamos. Aquí yo tendría un 0 y aquí tengo otro 0. J en 0, K en 0, Q se mantiene. Entonces, Q está ahorita en el valor de 0. Entonces, se mantiene en 0. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de bajada. Llegamos al siguiente flanco de bajada y nuevamente preguntamos qué es lo que tenemos. Aquí tendría lo que es un 0 y aquí tendría lo que es un 1. J en 0, K en 1, mi salida es 0. Entonces, esto sigue siendo 0. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de bajada. Llegamos al siguiente flanco de bajada y nuevamente preguntamos qué tenemos. Aquí sería un 1 y aquí también sería un 1. J en 1, K en 1, Q se complementa. Entonces, esto que está en 0 va a pasar a ser 1. Y este 1 se va a mantener hasta el siguiente flanco de bajada. Llegamos al siguiente flanco de bajada y nuevamente preguntamos qué es lo que tendríamos. Aquí tengo lo que es un 1 y aquí también tengo otro 1. J en 1, K en 1, Q se complementa, entonces este que está en 1 va a pasar a ser 0. ¿Hasta dónde? Hasta encontrar otro flanco de bajada. Vamos ahora a dibujar lo que nos interesa, el caso de la señal Q negada. Repito, en base a la señal Q es lo que voy a dibujar mi salida Q negada. Donde está en 0 donde está en 1 pondré un 0 y donde está en 0 pondré un 1. ¿No? Y esta es la forma de la señal Q negada. Listo. Y esa sería, este sería el diagrama de tiempos para este flip-flop. Sencillo, ¿no? Súper, súper facilito. ¿Puedo pasar? ¿Sí? Ya. Vamos a irnos directamente a lo siguiente. Y esto es lo que más me interesa que aprendamos hoy día. Dentro de los flip-flops van a haber dos participantes que se agregan. Y estos participantes normalmente están los dos, que quiere decir que están presentes siempre en un flip-flop, sea un tipo D, sea un tipo T o un JK, siempre están estos dos. En algún otro flip-flop solo está un 1, pero no significa que tenemos que olvidarnos del otro, sino que asumimos que está en una condición que no afectaría el funcionamiento del flip-flop. Para que esto se entienda, primero hay que conocer a estos dos participantes y lo podemos ver su nombre en lo que es la pantalla. El primer participante se llama preset y el segundo participante es reset. Entonces, todos los flip-flops cuentan con un preset y con un reset. Esto también, dependiendo el fabricante o algunas veces el autor, tiene sinónimos. ¿Qué quiere decir? Preset también se le asigna el nombre de set, por si acaso. Y reset asume también el nombre de clear. Set o clear. Entonces, podemos tener con el nombre de preset o también llamado set, o también podemos llamarlo reset o clear. Entonces, serían estos dos participantes que se agregan o siempre están en lo que va a ser nuestro flip-flop. ¿Cómo funcionan estos dos participantes? Primero, cuando yo tengo un preset o también llamado set,
en este caso, cuando estoy seteando lo que sería un flip-flop, la salida Q automáticamente, no interesa en qué valor está, si está en 0, si está en 1, asume el valor de 1. Es como que tiene un poder de mando que no puede ser contradecido por ninguno de los otros participantes que antes hemos visto, ¿no? En este caso hablamos de las entradas y de lo que es el pulso de clock. Y aquí puede venir la duda que normalmente existe. Hemos dicho que el flip-flop es un circuito secuencial que necesariamente necesita de lo que es los pulsos de clock para que procese la información que tenga en sus entradas y esta la pueda ir sacando por la salida normal y la salida negada, ¿no? Que aquí está faltaría el negado. Pero ¿qué pasa con lo que son estos dos? Tanto preset y reset. Aquí esta regla no se cumple. ¿Por qué? Porque no importa si hay pulso de clock o no hay pulso de clock. Siempre que nosotros presetemos o setemos, vamos a poner la señal de Q en 1 lógico. Repito, no hay necesidad que exista pulso de clock para que procese la información del preset o el set. Lo mismo va a ser para el reset. No necesita de lo que sería un pulso de clock, un flanco de subida o un flanco de bajada. No necesita. Entonces, estos dos participantes siempre van a tener una voz de mando muchísimo mayor en comparación a los que hemos ido aprendiendo, que serían las entradas y clock antes. Ahora, cuando preseteamos, repito, la salida Q se pone 1, 1, asume ese valor. Ahora, ¿qué pasa cuando reseteamos? Cuando reseteamos, nuestra salida Q se pone en 0 lógico. En 0 lógico. Entonces, en ese caso, si yo tengo, en algún momento quiero resetear, automáticamente va a asumir el valor de 0 mi salida Q. Repito, no necesita pulso de clock para que cambie la salida de Q. Tanto preset como reset no necesitan de este pulso de clock que hemos visto que necesitan las entradas para que cambie la salida. No sé si hay alguna pregunta sobre esto, chicos. Ahora vamos a ir viendo. Inge, Dime, perdón. disculpe, Inge. En este caso, entonces, el clock, bueno, cuando sea resto present, simplemente va a ser un pequeño instante, ¿no, Inge? No va a ser por mucho tiempo. El preset y el reset normalmente se debería hacer como mencionas, debe ser por un instante, no debería mantener mucho tiempo preseteado o reseteado, ¿no? Porque si no, no estaría cumpliendo ninguna función. Pero esto depende del funcionamiento como tal, ¿no? Muchas veces agarran y es un instante, puede ser de 1, 2 o 3 segundos, dependiendo del caso, ¿no? Pero normalmente debe ser corto, normalmente. Ahora, en un diagrama de tiempos, imaginemos mover una diapositiva atrás, o aquí en esta que tenemos acá. Imaginemos que en este caso yo digo, estoy reseteando o estoy preseteando. Automáticamente mi salida va a asumir el valor que esté. Si yo estoy preseteando, entonces en este instante, lo voy a demarcar aquí con otro color. En este instante acá y acá se estaría preseteando, que significa que la salida Q se pone en 1. Entonces automáticamente todo este instante de tiempo se queda en 1, ¿no? Ahora puede ser más largo o más corto, ¿no? ¿De qué va a depender? Del funcionamiento o la aplicación que esté desarrollando. Repito, pero siempre, normalmente es un instante corto, no es mucho tiempo. No sé si con eso se queda un poquito más claro. Está bien, Inge, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Ahora, nosotros podemos ir viendo en el símbolo que está en la parte derecha, que tenemos nuestras entradas, el clock, nuestra salida. Bueno, aquí falta lo que es la barrita de Q negado. Y en la parte de las puntas de mi símbolo van a estar lo que es preset y reset. Ahora, muchas veces dicen, siempre va a estar preset arriba y reset abajo. No necesariamente. Algunas veces ponen aquí clear y aquí ponen preset. ¿De qué depende? Más que todo del fabricante, del integrado, porque hay diferentes integrados en los cuales vamos a ir encontrando flip-flops. Ahora, también el caso siempre se presenta con lo que va a ser un PR o lo que puede ser una S.
que significa de set, ¿no? Pre de preset o S de set. Ahora, en el tema de lo que es clear, puede ser el tema de lo que es CLR, que representa lo que es clear, o puede ser directamente la R de reset, ¿no? En los dos casos hay muchas veces que vamos a encontrar de S con R o pre con CLR, que es clear, ¿no? Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿ya? Pero no es que porque esté aquí con S y aquí con R va a tener un diferente funcionamiento, es lo mismo, ¿no? Solo es para identificar. Ahora vamos a ir viendo el tema de que dentro de estos preset y reset vamos a tener también de igual manera dos tipos. ¿Cuáles son esos dos tipos de preset y reset? El primero es el que estamos viendo en la parte izquierda, donde preset y reset tienen lo que estamos, una burbujita. Lo que se puede apreciar es esta burbujita. Aquí y aquí. No es una pequeña burbujita, no sé si el color está mejor un rojo, ¿no? Esta pequeña burbujita que hace que nuestro preset y reset trabaje de una manera muy particular. Ahora vamos a ver en la parte derecha que no tenemos en preset y en reset dicha burbujita, solo es una línea. Entonces, va a ser otro funcionamiento completamente distinto. En realidad va a cumplir la misma premisa. ¿Qué quiere decir? Si yo seteo, la salida en 1. Si yo preseteo, o perdón, reseteo, mi salida en 0. Lo mismo, sea en este caso o en este caso. Sino que va a tener una condición con la que podemos presetear o resetear independientemente, sea en este caso o sea en este otro caso. Vamos a ver. En el primero, cuando tenemos la burbujita, que es la que tenemos acá, se presetea y resetea mandando un cero lógico a lo que es alguna de estas entradas, no a esta de acá. Entonces, con cero lógico, yo puedo o presetear o resetear. Hay un consejo que siempre les doy para que siempre nos acordemos con qué estado lógico se va a ir preseteando o reseteando. Si aquí vemos la burbujita, esta burbujita es como si tuviera un cero. Entonces, esta burbujita me dice que se presetea y se resetea con 0. Entonces, no es fácil de acordarse de esta manera. En el segundo caso, cuando no tenemos burbujita, ahorita vamos a ir hablando de lo que va a ser nuestra tablita de verdad ahorita. Cuando no tenemos burbujita, el tema de preset y reset se hace con 1 lógico. Y aquí claramente, si yo tengo una rayita, me puede hacer recuerdo a lo que es un 1. Para presetear o resetear se hace con un 1. ¿No? Entonces serían los dos tipos. Ahora vamos a tener una tabla de verdad para cada uno, para lo que es este preset y reset y también para este y este. Vamos a ir viendo. Cuando preset y reset está en 0, 0, en este caso, obviamente esta tablita hace referencia a este flip-flop. Cuando tenemos nosotros este caso, 0, 0, estamos viendo que se presetea y se resetea con 0, es un estado prohibido. Y me pueden decir, ¿por qué es un estado prohibido? Cuando yo estoy preseteando, hemos dicho que a la salida se pondría un 1 lógico, ¿correcto? Ahora, si yo estoy reseteando, hemos dicho que a la salida también vamos a mandar un 0. Se pone automáticamente en 0. Ahora, traduciendo estos estados lógicos, 1 no es un número como tal, sino es un nivel de voltaje. El nivel de voltaje es 5 voltios. Y 0 también es un nivel de voltaje, que sería tierra. Si yo mando voltaje y tierra al mismo tiempo, estaría generando un cortocircuito internamente. En otras palabras, mi flip-flop se estaría muriendo, lo estoy matando, porque he hecho un cortocircuito. ¿No? Entonces, por eso lo llamamos estado prohibido. Nunca deberíamos colocar lo que es preset y reset en 0, 0 para este flip-flop, porque estaría preseteando y reseteando. Ahora, ¿qué pasa cuando pongo preset en 0, reset en 1? Sabemos, repito, con 0 se resetea o presetea. Entonces estaríamos preseteando, lo que implica que mi salida Q tiene que estar en 1. Esto se debe poner en 1. Si yo pongo 0 y aquí mando un 1, mi salida tiene que estar en 1. ¿Por qué? Porque estoy preseteando o seteando, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si yo mando preset en 1,
reset en 0. Aquí ya no estaría preseteando porque está en 1. El que estoy colocando en 0 es reset. Entonces, al resetear, sabemos que la salida Q se tiene que poner en 0. Entonces, mi salida debería asumir el valor de 0. Obviamente, sería más o menos así, ¿no? Poniendo lo que es un 1 aquí. Ahora, ¿qué pasa si nosotros agarramos y ponemos tanto preset y reset en 1? Si yo pongo preset y reset en 1, ¿cómo actúa mi flip-flop? Mi flip-flop va a ir funcionando sincronizado a clock. En otras palabras, cumpliendo su tabla de verdad de dicho flip-flop. Si es un flip-flop JK, cumplirá su tabla de verdad del JK. Si es un flip-flop tipo T, cumplirá la tabla de verdad del flip-flop tipo T. Esta tablita, repito, es para este flip-flop, con burbujita. Ahora vamos a ir viendo que para el otro flip-flop, el de acá, nosotros vamos a tener otro tipo de tablita. ¿Por qué? Porque sabemos que se presetea y resetea con uno lógico. Entonces, esta tablita que estamos viendo acá hace referencia a este flip-flop. Entonces, vamos a ir viendo. Cuando tengo preset y reset en 0, 0, no pasa nada, ¿no? Porque no estamos reseteando, ni preseteando. Con uno se presetea y resetea. ¿Qué es lo que va a pasar con el flip-flop? Va a funcionar sincronizado a clock. En otras palabras, fácil de comprender, va a ir funcionando normalmente cumpliendo su tabla de verdad que está ligado a sea un tipo JK, sea un tipo T o sea un tipo D. Entonces funciona normalmente. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo preset en 0, reset en 1? Ah, y aquí estoy poniendo un 1. Yo con 1 estaría reseteando. En este caso, ahora lo que va a hacer es que mi salida Q se va a poner en 0. ¿Qué caso? Preset en 0, reset en 1. Mi salida se pone en 0. Sin importar si existe clock o no existe clock. Vamos al siguiente. ¿Qué pasa cuando yo pongo lo que es preset en 1 y reset en 0? En ese caso, mi salida va a estar en 1. ¿Por qué? Porque estaría preseteando o seteando, ¿no? En el caso, repito, si pongo preset en 1, reset en 0, estaría preseteando. Mi salida se pone en 1. Y por último, ¿qué pasa si yo agarro y coloco lo que es preset en 1 y reset en 1? En este caso estaría haciendo un cortocircuito internamente, por eso lo llamamos estado prohibido. Nunca deberíamos colocar en este flip-flop 1, 1 en tanto preset y reset. No sé si hay alguna pregunta tal vez, chicos, sobre esto. Nada, no es muy complicado, ¿no? No es nada complicado comprender estas diferencias, pero siempre hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Porque a veces nos confundimos con qué se presetea y se resetea. A ver, vamos a hacer... ¿Puedo pasar? ¿O siguen copiando? Si siguen copiando no hay ningún problema, chicos, no se preocupen. Esperamos nomás el tiempo. Creo que están copiando, ¿no? Si no, les doy un minutito. Y una pregunta, cuando dice se presetea y resetea mandando un cero lógico, es apretando solo una vez, ¿no? Eso, digamos. Sí, como les digo, vamos a cambiar por un instante de tiempo, en este caso, ¿no? Si fuera acá, yo mando un 0 por un determinado tiempo, ¿no? No es que lo voy a dejar así, porque si no, no cumpliría el valor, ¿no? Estaría en 0 todo el rato. Perdón, en 1, porque estaríamos preseteando, ¿no? Solo dejamos momentáneamente un cambio, ¿no? En alguno, o en preset o en reset.
Inge, y ese cero sería como mandarle a tierra, ¿verdad? Y el uno directamente a la fuente, ¿verdad, Inge? Correcto, correcto. Entonces, en el caso que tiene burbujitas, no puedo mandar el preset y el reset directamente a tierra, ¿no? Porque ahí se generaría el cortocircuito. Correcto, no podemos colocarlo a lo que es tierra. ¿Por qué? Porque pasa eso, ¿no? Y se dañaría internamente lo que es el integrado, entonces, chao, todo el integrado se daña. Bueno, nos lea esa compuertita, ¿no? O sea, ese flip-flop. Muy bien, Inge, gracias. De nada. ¿Puedo pasar? Sí. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a hacer un ejercicio. Aquí se va a comprender ya con el tema de preset y reset un poquito más claro. Nos dice, ¿no? Realizar el tema de tiempos para la salida Q y Q negada del siguiente flip-flop. Nos da el flip-flop. Y aquí ya vemos que es un flip-flop tipo D, que es lo que primero deberíamos hacer, es un flip-flop tipo D. Y aquí se va a incrementar un pasito a lo que estábamos haciendo en los anteriores ejercicios. El primer paso era identificar el flip-flop tipo D. Segundo paso, identificar el tipo de clock. Ah, ya. El clock tiene burbujita, lo que implica que es flanco de bajada. Demarcamos nuestros flancos de bajada. Me anoto por si acaso lo que va a ser el tema de la tabla de verdad del flip-flop tipo D. Y bueno, ya de ahí empezamos a determinar qué estado tenía Q y directamente empezaba a resolver. Pero ahora aquí no pasa eso. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos identificar qué tipo de preset y reset tiene dicho circuito. Podemos ver que preset y reset tienen burbujita, lo que implica que se presetea y resetea con cero. Entonces me anotaré lo que va a ser su tabla de verdad de este tipo de preset y reset. Esto, repito, solo hasta que se quede en la memoria, ¿no? Después no hay necesidad de anotarse ninguna tabla, pero sí, siempre es necesario hasta que encontremos el punto en que ya esté totalmente memorizado. Sí, ya tenemos anotado lo que va a ser nuestra pequeña tablita. Y hay que hacer algo más. Siempre les recomiendo esto porque aquí es muchas veces, principalmente en los exámenes, ¿no? Siempre demárquense dónde va a haber un cambio en preset y reset. ¿Para qué? Para analizar qué está sucediendo en ese punto, ¿no? ¿Qué pasa si yo no lo demarco? Lo dejo. Si puedo hacerlo, pero tal vez por los nervios, por el apuro de tratar de resolver el ejercicio, no me doy cuenta que ha habido un cambio, entonces me paso de largo y bueno, mi ejercicio ya se ha ido al tacho, ¿no? Entonces siempre les recomiendo demarcarse en los instantes que está habiendo un cambio en preset y reset. Y lo que podemos ir viendo, que acá hay un cambio. Esto lo voy a ir mejor al otro lado porque se puede ver de mejor manera. Demos un ratito. Vamos a hacer entonces eso. Este es mi ejercicio, el que estamos haciendo, y aquí vamos a verlo un poquito mejor. Entonces agarramos. Eh, listo. Ya. Entonces en este caso vamos a ir demarcando, como les he dicho, en estos instantes que hay un cambio en reset y en preset. Aquí, por ejemplo, hay un cambio, ¿no? Aquí hay un cambio, está pasando de 1 a lo que es 0. Aquí va a haber un cambio a 0. Vamos a analizar un poquito más adelante qué es lo que está sucediendo. Y aquí vamos a ver que también hay otro cambio. Entonces yo lo voy a demarcar. En esos instantes de tiempo, debo ver qué está sucediendo. Entonces yo ya tengo demarcado esos instantes de tiempo para ir viendo qué está sucediendo como tal en estos puntos, en reset y preset. Lo he demarcado, repito, ya está listo. Entonces vamos a agarrar y vamos a empezar a resolver lo que sería mi circuito. Entonces empezamos, está empezando en 0. Está empezando en 0. Este 0 debería mantenerse ¿hasta dónde? Hasta el primer flanco de bajada, porque es un flip-flop con flanco de bajada. Pero aquí hay un pequeño detalle. Vemos que aquí hay un cambio de 1 lógico a 0. Está ahorita colocándose el reset en 0. Ah, ya, reset en 0 y sabemos que esto se resetea y presetea con 0. Vamos a ir bien. Reset en 0, preset en 1. Reset en 0,
preceden 1. ¿Qué estaría pasando? Que mi salida Q debe ser 0. Entonces, sin importar que no hay flanco de bajada aquí, debo hacer caso a lo que me dice reset. Repito, este tiene voz de mando, no le interesa si hay este pulso de clock o no, o en qué valor esté la entrada, o en qué valor está Q. Me hace cambiar completamente. Entonces, me dice, tu salida Q debe estar en 0. Entonces, vamos a mantener ese 0. Aquí da la casualidad que concuerda. Llegamos hasta el pulso de clock, pero vemos que seguimos manteniendo este 0 lógico por este instante de tiempo. Entonces, yo no puedo procesar la información porque sigo reseteando. Este no me deja, ¿no? Me dice, sigues reseteando, tú no procesas la información que tengas en tu entrada. Puedo tener 1, puedo tener 0, el valor que yo quiera, no hago caso. Entonces, yo voy a agarrar y voy a mantener este 0. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de bajada. Llegamos al siguiente flanco de bajada y ahí preguntamos nuevamente qué pasa con reset y preset. Vemos que ya reset ha retornado a lo que es 1 y preset también ha retornado, bueno, sigue siendo 1. ¿Qué me dice? Funciona sincronizada clock. En otras palabras, cumpliendo la tabla de verdad de lo que sería el flip-flop, que es un flip-flop tipo D. Ahora veamos. Perdón, aquí estoy hablando otra cosa que no es. Aquí todavía no, ¿no? Ahora vamos a ir a ver lo que son mis entradas. Mi entrada es D, no hay J. Estoy hablando de otra cosa. Aquí tendría un pequeño instante antes del tiempo de este pulso, un 1. D en 1, pulso de clock, y mi salida dice que va a ser 1. Entonces, esto que está en 0 pasa a ser 1. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de bajada. Llegamos al siguiente flanco de bajada y nuevamente preguntamos qué es lo que tenemos. Aquí yo tendría lo que es un 1. Ay, perdón. Estoy viendo lo que es en preset rest. Aquí tendría ahora lo que va a ser un 0. 0, pulso de clock, mi salida es 0. Esto que estaba en 1 pasa a ser 0. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de bajada. Ahora, nuevamente preguntamos un pequeño instante antes de tiempo. Aquí tendría un 1. 1, pulso de clock, mi salida es 1. Esto que estaba en 0 pasará a ser 1. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de bajada. Llegamos al siguiente flanco de bajada y nuevamente preguntamos un pequeño instante antes de tiempo. Aquí tendría lo que es 0. 0, pulso de clock, entonces mi salida es 0. Esto que está en 1 pasa a ser 0. ¿Hasta dónde? Esto debería ser hasta acá, hasta el pulso de clock, pero vemos que en medio camino, o al inicio del camino, mejor dicho, hay un cambio ahora de preset. Preset está cambiando de 1 a lo que vemos que es 0. Se está poniendo preset en 0 y reset está en 1. Preset en 0, reset en 1, mi salida dice que va a ser un 1. Entonces, no importa si existe pulso de clock o qué valor es el que tenía que tener la salida según la entrada, siempre hacemos caso a lo que me diga preset o reset. Entonces, agarramos y esto que estaba en 0, automáticamente en ese instante que se ha puesto a presetear, perdón, se pone a 1. ¿Y hasta dónde va a ser este 1? Hasta encontrar lo que es un pulso de clock. Llegamos al pulso de clock y bueno, vemos que ya dejamos de presetear y vuelve a la normalidad tanto lo que es reset como preset, que es 1-1. En otras palabras, funciona sincronizado a clock. Llegamos a este pulso y podemos procesar la información que tenemos en la entrada. En este caso, tengo 0. 0, pulso de clock. Esto que estaba en 1 pasará a ser 0, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de bajada. Llegamos al siguiente flanco de bajada y nuevamente preguntamos qué es lo que tenemos. Aquí tendría 1. 1, pulso de clock, mi salida es 1. Entonces esto que estaba en 0 pasará a ser 1. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de bajada. Y esta sería la señal para Q. Ahora me dicen en el ejercicio de dibujar también para Q negado. Sumamente sencillo. Q negado va a ser lo negado de Q normal. Entonces, donde vea un 0, pondré lo que es un 1. Y donde vea un 1, pondré lo que va a ser un 0. Y esto más o menos me quedaría así.
Esa sería la forma de onda de mi salida Q negado. Preguntas tal vez, chicos, consultas. Inge, ¿podrías repetir lo del inicio? ¿Cómo empieza? Oh, ya, muy bien. En este caso, vamos a ir viendo que está empezando en cero. Estamos en cero. Este cero se debería mantener ¿hasta dónde? Hasta lo que va a ser este primer pulso de clock, que es este de acá. Pero no vamos a llegar hasta ese punto. ¿Por qué? Porque al inicio del camino veo que hay un cambio de lo que es reset. Reset está poniéndose en cero y preset se está poniendo en uno, que es lo que es esto de acá. Reset en cero, preset en uno, mi salida es cero. Entonces, yo debo asumir lo que me está diciendo esto. Debe estar tu salida en cero. Entonces yo asumo lo que es el valor de 0 hasta dónde, hasta encontrar el siguiente pulso de clock. Llegamos al pulso de clock, seguimos reseteando. ¿Qué quiere decir? Seguimos en 0 y esto está en 1. Entonces no puedo procesar la información, lo ignoro, paso de largo, obviamente contemplando siempre lo que me estás diciendo. Llegamos a otro pulso de clock y vemos, ya, aquí ya no estamos poniendo reset en 0, está reset en 1, preset en 1, que es funciona sincronizado clock, cumpliendo su tabla de verdad. Entonces, veamos qué tenemos en la entrada. Aquí tengo que D está en 1, D en 1, pulso de clock, mi salida es 1. Entonces, esto que estaba en 0 pasará a ser 1. ¿Hasta dónde? Hasta encontrar un pulso de clock con flanco de bajada. Y bueno, es así el inicio. No sé si tal vez queda más claro. Sí. ¿Alguna otra pregunta tal vez, chicos? Inge, Sí. disculpe, buenas tardes. Buenas tardes. En preset pasaría lo mismo igual que es de set, por decirle el 0 hasta otro punto, pasa por un punto de clock y no tomaríamos en cuenta, igual que es de set. Correcto. Imaginemos que en el caso de acá, en preset, llega hasta este punto. Entonces, todo esto sería que está en 0. Entonces, todo este punto debemos mantener lo que me dice esto, que es, ¿qué me está diciendo? Que debe estar en 1, ¿no? Entonces, agarramos y aquí está empezando en 1, aquí en este punto, y debe seguir siendo 1. ¿Hasta dónde? Hasta encontrar el siguiente pulso de clock. Y aquí estamos encontrando el siguiente pulso de clock y aquí recién estamos liberando, no estamos poniendo ya en 0, estaría en 1. Y ahí recién vemos que tendríamos en la entrada, ¿no? O sea, si seguimos manteniendo o preset o reset en 0 y hay un pulso de clock, no interesa, nos pasamos de lado, seguimos haciendo caso a lo que me diga preset y reset. Ahora sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta tal vez, chicos? Ya, ahora haremos otro ejercicio. Puede pasar, ¿no? ¿Sí? Sí, Inge. Muy bien. A ver, tenemos este otro ejercicio. Es realizar el diagrama de tiempos para la salida Q, ya no nos habla de Q negado, y nos da el flip-flop, también tiene lo que es preset y reset, ¿no? Y aquí hay un pequeño detalle. Esto lo vamos a, nos vamos a ir aquí, para que sea más fácil. En este caso, podemos ir viendo que existe una pequeña variación. ¿Cuál es esa variación? Nosotros podemos ir viendo que aquí presente está reset y preset, pero en el diagrama de tiempos no aparece el preset, se ha perdido o no hay. Puede existir también el caso que en nuestro circuito no hay, solo me mencionen clear y este símbolo no existe en la parte de abajo. ¿Qué pasa? ¿Está mal? ¿No puedo hacer? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo debo proceder si es que me pasaría cualquiera o que no esté en el símbolo o que directamente no aparezca en lo que va a ser el tema de mi diagrama de tiempos? Esto es muy sencillo y les facilita un montón si es que no les pone o preset o reset o preset. Nosotros, el componente que falte, el elemento que falte, sea preset o reset, siempre vamos a tomar en el estado que no incida o no cambie el funcionamiento de dicho circuito.
Siempre tomamos en el que no va a afectar en el funcionamiento. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Denme un solo ratito. Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de flip-flop, JK. ¿Qué tenemos en el tema del flanco? El flanco es flanco de bajada, ¿no? Demarcamos todos nuestros flancos de bajada. Segundo, o tercero, perdón, el tema de anotarse, bueno, la tabla de verdad del JK y luego ver el tema del clock, perdón, el preset y el reset. Preset y reset tienen burbujita, lo que implica que se va a presetear y resetear con 0. Entonces anotamos lo que va a ser su tabla de verdad de preset y reset cuando se presetea y resetea con 0. Después de esto ya podríamos agarrar y empezar. Repito, y aquí es donde quiero que esto quede muy claro. Aquí me está faltando, tengo lo que es reset. Pero aquí en el símbolo aparece preset. Pero en el camino no me lo ha anotado. Esto aquí no hay. Se ha perdido. No hay. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿qué voy a hacer? Preset, sé que se resetea o presetea con 0. Entonces, con 0 estaría preseteando. Entonces, nunca voy a asumir que esté en ese valor. Voy a asumir en el valor que no afecte el funcionamiento. ¿Qué valor sería? Que preset siempre va a estar en 1. Siempre. Entonces, el elemento que falte, sea reset o sea preset, tomamos el estado en el cual no va a afectar en el funcionamiento del circuito. Para este caso particular, voy a tomar que preset siempre esté en 1. ¿Está bien? ¿Se comprende esto? Sí. Ya. Una vez más, ¿puedes repetir? Vuelvo a repetir. En el caso de que me falte alguno de estos dos elementos, sea preset o sea reset, yo voy a asumir el valor o el estado lógico con el cual no va a afectar en el funcionamiento de dicho circuito. Sabemos que para este flip-flop se presetea y se resetea con 0. Entonces, como aquí no hay en mi diagrama de tiempos preset, voy a asumir que va a estar siempre en 1. ¿Para qué? Para que nunca presetee, siempre esté en 1, ¿no? Ahí no sé si se entiende mejor. Sí, que... Listo. Entonces, ya teniendo esto claro, podríamos empezar a resolver. Entonces, podemos empezar a resolver nuestro circuito. Vemos que estamos empezando en 1, ¿no? Aquí estoy empezando en 1. Y voy a empezar a resolver. Entonces, un ratito, vamos a copiarnos esto. Vamos a hacerlo aquí. Entonces, agarramos y listo. Vamos a agarrar, estamos empezando en 1, pero siempre hay que demarcarnos en los momentos que está cambiando preset y reset. Aquí yo tengo solo reset, entonces demarco esto. ¿Para qué? Para tener en ese instante, ver qué es lo que está sucediendo con lo que va a ser mi entrada, mi salida, ¿no? ¿Qué va a pasar en función de este cambio, ¿no? Está cambiando aquí reset de 1 a 0. Entonces agarramos y empezamos a resolver. Estamos empezando en 1. Este 1 va a ser 1 ¿hasta dónde? Hasta el siguiente o hasta el primer flanco de bajada que encuentre, que sería en este caso. Llegamos al primer flanco de bajada y preguntamos qué es lo que tenemos un pequeño instante antes de tiempo. Aquí tendría 0 y aquí tendría lo que es un 1. J en 0, K en 1, mi salida va a ser 0, ¿no? Si vemos el de acá. Entonces, esto que está en 1 va a pasar a ser 0. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de bajada. Pero vemos que en medio camino hay un cambio en reset. Reset está colocándose en 0. Perdón, está colocándose, ha hecho el cambio de 1 a 0. Entonces, vamos a ver mi tablita. Sabemos que preset lo voy a tomar en cuenta que esté en 1 para que nunca incida en el funcionamiento. Preset en 1, reset en 0. Preset en 1, reset en 0, mi salida es 0. Entonces, esto que está en 0 va a seguir siendo 0. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco, en teoría. Llegamos al siguiente flanco. Pero no puedo procesar la información que tengo en mis entradas. ¿Por qué? Porque sigo reseteando. Entonces, me paso de largo. ¿Hasta dónde? Hasta encontrar otro flanco de bajada. Llegamos a otro flanco de bajada y aquí hago la pregunta nuevamente. Vemos que reset
ha retomado el valor de 1. Tendría reset en 1, preset en 1, funciona sincronizado a clock. Entonces va a cumplir la tabla de verdad del flip-flop que sea. En este caso es un JK. Vamos a ver que aquí tengo un 0 y aquí tengo lo que va a ser un 1. J en 0, K en 1, mi salida va a ser 0. Entonces, esto que está en 0 sigue siendo 0. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de bajada. Llegamos al siguiente flanco de bajada y nuevamente preguntamos qué es lo que tenemos. Aquí tendría J en 1, K en 1. J en 1, K en 1. Mi salida es Q se complementa. ¿Qué va a pasar? Esto que estaba en 0 pasará a ser el 1. Pasará a ser 1. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de bajada. Llegamos al siguiente flanco de bajada y veamos qué tenemos. Aquí tengo J en 1, K en 1. J en 1, K en 1, Q se complementa. Esto que estaba en 1 pasa a ser 0. ¿Hasta dónde? Hasta encontrar otro flanco de bajada. Y esta sería la forma de onda para mi salida Q. Tal vez alguna pregunta o algo que no se esté entendiendo, chicos. Inge, en la parte del preset y reset, En la parte de preset y reset, sí que no te estoy entendiendo muy bien la pregunta. Si me vas a si repetir. podría volver a repetir cómo hizo la parte del Ya, preset. ya. Listo, muy bien. Entonces vamos a agarrar y siempre vamos a ver que cuando nos falte un elemento, que en este caso va a ser, perdón, el preset, me estaba faltando preset, voy a asumir el valor o el estado lógico que no afecte en el funcionamiento del circuito. Aquí me dice que preset y reset se hace con 0. Entonces, nunca asumiría 0. ¿Por qué? Porque si yo asumo 0, significaría que estaría preseteando, o estaría queriendo presetear todo el tiempo. Entonces, nunca voy a tomar ese valor. Siempre tomo el valor que no afecta. ¿Cuál es el valor que no afecta? 1 lógico. Ahora, vamos a ir viendo en el caso del reset que tendríamos presente en el diagrama. Entonces, en ese caso, aquí hay un cambio. Aquí tengo reset en 0, preset en 1, que corresponde a hacer esto. Mi salida me dice que es 0. Y esto, bueno, va a asumirse en la salida sin importar que exista pulso de clock o sin importar que tenga en las entradas. Entonces, agarramos, asume ese valor de 0. ¿Por qué? Porque estoy reseteando hasta encontrar un pulso de clock. Llegamos al primer pulso de clock, pero vemos que seguimos reseteando, entonces no puedo hacer nada porque este me está mandando, me dice, tienes que estar tu salida en 0. Entonces me paso el largo. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente pulso de clock. Llegamos al pulso de clock y aquí vemos que ya no estaríamos reseteando. Reset pasa a 1. Reset en 1, preset en 1, mi flip-flop funciona sincronizado a clock. En otras palabras, cumpliendo su tabla de verdad del JK. No sé si con eso queda un poquito más claro. Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Cuando estamos haciendo este diagrama, Inge, puede ser que nos salga el Estaba prohibido. cuando 00 estado prohibido. No, no pasa, pero ¿qué es lo que sucedería, digamos, en el caso hipotético, ¿no? Que en algún caso, imaginemos que en este punto, justo cuando yo estoy preseteando, o perdón, reseteando, también he hecho el cambio en preset. Solo para el caso hipotético, que tenga lo que es preset y reset en 0, justo en este punto. ¿Cómo se debería proceder en el tema de lo que es un diagrama? Teóricamente podríamos tenerlo. En la práctica, en la vida real, nunca debe haber esto. Porque si hacemos esto, estaríamos dañando nuestro circuito integrado. Pero ¿qué pasa si en teoría en un ejercicio aparecería? Pero es poco probable. Pero si aparecería, lo único que vamos a agarrar, voy a poner en este trecho, lo voy a tarjar y voy a escribir estado prohibido por todo el tiempo que está sucediendo dicho estado, ¿no? Y vemos que es estado prohibido en todito, en todito este trecho. Entonces, en todo ese trecho pondré estado prohibido y continúo desde donde retoma la normalidad lo que es preset y reset. Pero aclaro, solo esto pasaría en teoría en un ejercicio. En la práctica nunca debe pasar.
Sí, se comprende. Muchas gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta, tal vez, chicos? Si vemos ya, no es nada complicado, ¿no? Esto del diagrama de tiempos es sumamente sencillo. Es cuestión de captar los conceptitos y aplicarlos, ¿no? Es fácil y rápido encima, no hay mucha complicación como tal. Vamos a ver, nos falta todavía analizar cuando tengamos más de un flip-flop o tengamos ya con puertas lógicas presentes también, que es básicamente aplicar todo lo que estamos haciendo por el momento. No sé si hay dudas, consultas, algo que tal vez en todo esto, en toda la clase que hemos ido desarrollando, no está quedando muy claro. ¿Nada? Muy bien, entonces hoy día quedaríamos en este punto y estaríamos retomando desde este punto el día martes. ¿Está bien? Sin más, que tengan buena tarde, chicos. Nos vemos la próxima semana.